El doctor Ernesto Pérez Valladares está ya en el cajón de bateo, precisamente a esta hora de la mañana. Le damos la más cordial de las bienvenidas. Doctor Pérez Valladares, el país en este momento enfrentado a diversos temas, pero inicialmente creo que el más importante, la reforma a la caja de seguro social en esas dos vertientes, el tema de salud y el tema de invalidez, vejez y muerte. Y ya hay vientos o sonidos o tambores de guerra sin que se conozca realmente una sola letra de esa reforma que se va a plantear ante la Asamblea Nacional de Diputados. ¿Qué piensa usted de todo esto, doctor Pérez Valladares? Bueno, en primer lugar, mis saludos a toda la mesa y, por supuesto, a toda tu audiencia. Verdaderamente, yo creo que es como la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Yo creo que el presidente Mulino ha hecho el esfuerzo por hacer la consulta, por hacer un método adecuado, por no hacer de esas consultas lo que pasó con las mesas anteriores, que se convirtió en unos foros televisivos para que se hiciera política demagógicamente, sino tratar de llegar a un punto donde todos podamos entender el problema y podamos de alguna manera proponer soluciones viables. Y digo viables porque, es decir, no es lo que yo quisiera que fuera, es lo que es posible hacer. De manera que yo sí tengo desafortunadamente la presunción, tengo la idea, tengo la imagen, de que independientemente de que se cumplan con todas las consultas y que se hagan todos los pasos necesarios para evitarlo, va a haber un enfrentamiento, porque hay grupos que no entienden de otra manera de lograr sus querencias o sus creencias políticas más que con el enfrentamiento en la calle, rechazan totalmente las ideas y las posibilidades de entenderse con otros grupos que no piensen igual, así es que el enfrentamiento va a venir. Yo lo único que espero es que ese enfrentamiento no nos lleve a la situación de cierre y de desgracias que hubo en los enfrentamientos anteriores, donde cerraron la carretera, donde se produjo la pérdida de la producción agropecuaria de Chiriquí, donde los panameños no teníamos derecho a transitar. Y yo creo que el gobierno tiene que haber cumplido, o tendrá que haber cumplido con un proceso de consulta lo más amplio posible, lo más participativo posible, pidiéndole a todos que respetemos el derecho a pensar diferente y a tratar de evitar ese enfrentamiento. Presidente, el hueco financiero que hay en IBM es sumamente alarmante y preocupante, y ese dinero no puede salir del gobierno nacional única y exclusivamente, porque quedaríamos sin hacer absolutamente nada, impedidos de poder avanzar como país. Tenemos todos que hacer ese sacrificio. ¿Usted qué opciones ve para enfrentar ese enorme problema financiero que tiene principalmente el programa de beneficio definido o solidario? Álvaro, sí, pero no podemos divorciar ese problema del otro problema que son las prestaciones médicas, que son una vergüenza. Sí, exacto. Yo creo que el nuevo director de la Caja del Seguro Social es consciente de que él tiene que de alguna manera abordar ese problema de las prestaciones sociales, incluso antes de ver qué son las medidas que se tienen que tomar para solucionar el IBM. Dicho eso, lo primero que quiero decir es que el Seguro Social, todo el mundo dice, y es así, es de los asegurados. A ver, si es de los asegurados y no todos los panameños son asegurados, significaría entonces una injusticia que todos los panameños tengan que aportar para solucionar el problema de aquellos beneficiarios que son asegurados. ¿No te parece? Así es. Entonces, el gobierno nacional, de la única forma que puede solucionar eso es haciendo un sistema que sea viable por sí solo. ¿Cuál será? Ese es el tema de las conversaciones, el tema de las negociaciones. A mí se me ocurre, por ejemplo, que haya... hubiera podido hacerse si tuviéramos la riqueza de la mina, por ejemplo, aportar parte de lo que la mina aportaba al Estado para subsidiar un programa definido de IBM o un programa diferente de IBM, modificado, pero ya no la tenemos. Así es que
tenemos que buscar un mecanismo mediante el cual haya jubilaciones individuales, aportes individuales y la seguridad de que cuando la persona que esté haciendo sus aportes se jubile, tenga un mínimo de pensión. Es decir, si las pensiones dentro de 20 años, para suponer a alguien que está empezando a trabajar, o 25 que se va a jubilar, se tienen que establecer en 1.500 balboas mensuales y solamente la persona ha podido acumular 600. Bueno, el Estado tendrá que subsidiar 900. El Estado somos todos, pero es un problema social que nos afectaría pues a todos. Yo creo que en ese sistema el impacto negativo es mucho menor, a las finanzas públicas estoy hablando, es mucho menor que tratar de hacer de refundar el programa de IBM tal como lo conocemos, con los déficits monstruosos, porque ese programa no es que es un déficit momentáneo, es un déficit que va creciendo en el tiempo, porque la estructura del programa no funcionó. Es decir, las teorías sobre las cuales se hizo el programa, de que la cúspide de jubilados se iba a mantener, de que la base de los que aportaban para mantener esa cúspide iba a crecer, esos supuestos fallaron. Eso no es verdad. Resulta ser que la cúspide de jubilados cada vez es mayor, porque la expectativa de vida afortunadamente es mucho más grande, y tampoco se ha expandido la base de aportes a los niveles que se necesitaban. De manera que el programa no es viable, simplemente no es viable, no es que me guste o no me guste, que lo quiero, que no me quiero, no. Las aritméticas y las matemáticas son ciencias exactas. Sí. Cifras no dan, punto. El tema de elevar impuestos de ITBMS, ¿cómo lo analiza usted? El tema de abordar las paramétricas, subiendo edad de jubilación, cuota obrero patronal, años de trabajo, años de cuotas. Bueno, si volvemos al punto inicial, los impuestos los pagamos todos. Y un aumento del ITBM, que es uno de los impuestos más regresivos que hay, es decir, le pega con mucho más dureza a la gente de menos ingresos, es un impuesto regresivo, así se llama en finanzas públicas, sería una injusticia. Puede solucionar el problema, pero es injusto con el resto de los panameños que no son asegurados. Entonces, el otro tema, que son las famosas paramétricas, es que la supuesta paramétrica de que usted vivía, se retiraba a los 62 y se moría a los 68, resulta ser que no es verdad. Resulta ser que la expectativa de vida ahora anda por 70 y pico, 78. Resulta ser que la edad de jubilación no necesariamente tiene que ser la que se estableció al principio, porque ahora los empleos y los trabajos son mucho menos desgastantes de lo que fueron en el año 46 cuando se fundó la Caja del Seguro Social. Es decir, yo entiendo el problema político de la revisión de las paramétricas, pero si nosotros no abordamos esos temas con seriedad, aunque decidamos que no lo vamos a cambiar, ok, si no lo vamos a cambiar porque es imposible, porque políticamente no se puede hacer, porque afecta negativamente a lo que se están, lo que tú quieras, entonces busquemos opciones viables financieramente. Para mí, aumento de impuestos es una injusticia que podría solucionar el problema financiero, pero sigue siendo una injusticia. Sí, ingeniero José Blandón pregunta. Buenos días, Néstor. Bueno, ya, José Isabel. Un placer. Voy a hacer uso de su conocimiento en política. Estoy de acuerdo con usted en cuanto a que si la reforma es A, B o C, A siendo buena, resolviendo el problema a largo plazo, B siendo mala, no resolviendo el problema, o C, no hacer nada. En cualquiera de los escenarios, el gobierno va a pagar un precio por todo esto. Las fuerzas del gobierno van a pagar Y sobre todo, y esta es mi pregunta ahora, ¿el país, Ernesto, se encuentra o no se encuentra sumamente dividido no por la Caja del Seguro Social, sino dividido políticamente por la cantidad de ataques que estamos haciendo, la conducta, digamos, negativa que estamos teniendo tanto en los medios como lo que tienen los políticos con respecto a entender lo que está ocurriendo? Hay una falta de comprensión y de educación en la dirigencia política. No le pido que le dé consejo a nadie, porque consejos que ustedes que nada le han pedido es mal visto siempre, pero su opinión con respecto a cómo podemos mejorar el sistema político panameño. Recuerde que en este mes hay elecciones en cambio democrático,
que es una fuerza que sabemos quiénes se están moviendo detrás de ellos. Recuerde que la Corte Suprema está viendo el principio de especialidad del señor Ricardo Martinelli y podemos tener un resultado sobre ello. Recuerde muchas cosas políticas de la debilidad estructural de los partidos políticos en general. ¿Usted cuál es su apreciación de cómo se construye ahora una fuerza mínima que permita dar los ajustes que tenemos que dar no solamente a la Caja del Seguro Social, sino a la economía en general? José Isabel, yo coincido contigo. Yo creo que el mar político se le ven muchos nubarrones enfrente que avecinan, que presagian tormentas. Yo creo que en efecto hay personas, hay medios, hay lo que se llaman los medios sociales, las redes, que abanican ese deseo de que haya tormentas políticas. ¿Con qué propósito? No sé cuál es el propósito, porque la inestabilidad y la pelea interna nos afecta a todos los panameños. Pero salen a relucir profundos odios, profundos temores, salen a relucir querellas y pretensiones imposibles de llevar adelante. De manera que sí, yo presagio que en efecto se ven unos nubarrones muy negros en el horizonte, en este mar que ya se está empezando a picar, ya no es un mar en calma. Entonces, lo único que a uno le queda es saber que quien tiene la responsabilidad, que la buscó y la logró, de llevar ese barco por un buen camino, es el Ejecutivo, es el presidente de la República. Y tiene que hacerlo con el mayor diálogo posible, con la mayor consulta posible, tratando de lograr entendimientos con la mayor parte de la sociedad, explicando que muchas de las cosas que dicen algunos medios de comunicación interesados son falsas, que los medios, las redes sociales, tú mencionaste a Einstein. Bueno, Einstein tiene en redes sociales el mismo peso y el mismo valor que tiene el ignorante sobre el tema de la física nuclear. Es decir, no hay forma de discernir, de decir, ven acá, espérate un momentito, estamos oyendo a un señor que sabe de lo que está hablando y este señor no sabe. No, aquí todo el mundo sabe de todo y todos tenemos el mismo valor. Y yo creo que eso es un fenómeno que no es solamente de Panamá, es un fenómeno mundial que en algún momento tendrá que ser abordado de una forma por todo el mundo, o sea, por todos los que se sienten afectados por ese tema. A mí no me queda otra más que decir que tenemos que tener mucho diálogo, que tenemos que tener mucha presencia en medios tradicionales como el de ustedes, por ejemplo, para explicar, para pedir calma, para buscar la mejor solución, para saber que en algún momento todos vamos a tener que deponer unas actitudes que no nos llevan sino a un enfrentamiento estéril de la sociedad panameña. Ernesto, en el año 23, en noviembre precisamente, nosotros digo como país, pues, cerramos la mina minera de Panamá. Más de miles de trabajadores fueron despedidos. Perdimos el 5% de los ingresos del Producto Interno Bruto porque no se pudo manejar un tema tan importante como esto. Y nos enfrentamos ahora, precisamente en noviembre, a una situación más compleja por precisamente no contar con la mina. ¿Usted cree que existe la posibilidad de que cometamos el mismo error de producto de las presiones, no hagamos las reformas? Yo pienso que no. Yo tengo que ser honesto en mi pensamiento y decir que yo creo que el carácter y el tenor del gobierno del presidente Mulino es diferente al carácter y el tenor del gobierno anterior. Yo pienso que, puede ser autoritario, sí, una especie de mi carácter un poquito modificado, puede ser. Pero yo creo que es lo que necesitamos, es lo que necesitamos como país. Necesitamos que haya una autoridad que al final del día diga, mire, he oído a todos, he oído lo posible, he tratado de buscar un acomodo para todos, pero no lo consigo para todos. Consigo esto, y eso es lo que hay. Si el pueblo panameño quiere algo diferente, bueno, entonces pensemos, por ejemplo, en hacer una consulta popular diciendo, mire, podemos mantener el sistema de IBM hasta cierto punto con aportes de una mina que está cerrada, pero para poderlo hacer tenemos que reabrir la mina. Queremos abrir la mina en condiciones de un contrato diferente, mitigando los efectos que ya existen, o sea, no, los efectos no de daño ecológico no es que se van a hacer, ya existen. ¿Queremos hacer eso o queremos no contar con esos ingresos? Y entonces este sería el paquete de reformas que hay que hacer en la Caja del Seguro Social. Yo creo que la gente tiene el derecho
de expresarse libremente en un referéndum, digamos, en una consulta popular, de si verdaderamente queremos tratar de mitigar los costos económicos y financieros del programa BIVM con un aporte de una minera, o si no lo queremos. Queremos simplemente que sea el Estado, que seamos todos los panameños, en fin. Al fin del día, es una respuesta que debe ser guiada por el Ejecutivo, pero que se puede consultar con toda la ciudadanía. Ahora, ¿qué función juega el tiempo? Usted que conoce en política exterior, las condiciones en el mundo hoy nos permiten a nosotros pensar que una política de cambios estructurales importantes, bien llevada, es un factor importante para la República de Panamá, que es uno de los países mejor preparados para su desarrollo, la recuperación del Canal de Panamá, la presencia de recursos, el intercambio comercial, la importancia geopolítica de Panamá, nos permiten a nosotros pensar que esto es así, pero ¿qué cosas tendríamos que hacer entonces? Una de las cosas que oí que estaba mencionando cuando me unía a la conversación es el tema de la educación. Si nosotros no logramos modificar nuestra educación, no importa las condiciones favorables que tengamos, no vamos a poderlas aprovechar. Mire, yo de aquí justamente voy a inaugurar una conferencia internacional sobre la logística de la cadena de suministros. La gente le interesa muchísimo saber lo que está pensando Panamá sobre ese tema. Yo creo que ese es nuestro futuro, pero para eso tenemos que cambiar nuestro esquema educativo. No podemos seguir con la misma educación del siglo XIX. Tenemos que adecuarnos tecnológicamente para que estos jóvenes que están educándose ahora puedan aprovecharse de esas nuevas oportunidades. O sea, ya no todos podemos ser, yo siempre digo abogados, bueno, no todos podemos ser economistas, pues, o financistas. Tenemos que buscar profesiones que de alguna manera aprovechen nuestras ventajas competitivas con el resto del mundo. Doctor, buenos días. Lisbeca Lescano le saluda. Lo escucho hablando un poco del tema educativo y a mí me gustaría identificar su punto de vista en torno a la comprensión que tiene el ciudadano panameño, el panameño de a pie sobre el tema de la Caja del Seguro Social. Estamos en el momento adecuado con la comprensión y el manejo adecuado del tema en particular para aceptar los ajustes que vienen de estas mesas de diálogo, uno eso, y el rol que juegan los medios de comunicación en esa dirección. Usted indicaba que justo es el momento perfecto para tener presencia en los medios de comunicación, para hacer docencia en estos temas. Y entiendo que la idea o la meta es que en noviembre esto esté ya en la Asamblea Nacional de Diputados. O sea, no estamos como corriendo con el tema, es el momento perfecto, estamos en los 3 últimos meses del año. ¿Qué le parece en torno a los tiempos y a la comunicación que debemos tener sobre este aspecto? Bueno, mire, Lisbeca, yo creo que el tiempo perfecto no existe. Es decir, los problemas siguen estando allí. Hay grupos que se oponen a la solución del problema porque ellos viven del conflicto, viven justamente de la demagogia, de decir que el problema o no existe o es solucionable buscando quién se robó qué, quién hizo, o sea, buscando mentiras. Yo creo que el problema hay que solucionarlo ya. Yo comprendo perfectamente bien la decisión del Ejecutivo de decir, bueno, esto se va a solucionar en estos meses, porque tenemos otras cosas que solucionar. Y me parece que lo que sí hay que tener es una campaña permanente de presencia en los medios de comunicación para explicar por qué una propuesta no es viable, por qué tenemos que aceptar otra propuesta, cuál es el verdadero tema y empezar a crear también un mejor servicio de salud. Yo creo que en tanto en cuanto la población sepa que no tiene que levantarse a las 2 de la mañana para ir a hacer una fila a una policlínica o esperar 6 meses para que le hagan un examen de los complicados que hay que hacer para una enfermedad, en esa misma medida la gente entenderá que, bueno, tenemos que hacer sacrificios en el otro lado para tener la seguridad de que tenemos una jubilación adecuada cuando nos toque la época. El tiempo es ahora, sí, yo creo que el momento es ahora, no podemos estar posponiendo, porque si hay estudios, aquí hay cerros de estudios hechos por todo el mundo, por la OIT, por la no OIT, por actuarios nacionales, por todo el mundo. O sea que hacer más estudios y posponer la decisión es fatal. Yo creo que el tiempo es ahora, justamente, es ahora. Sí, precisamente hay una falta de
comprensión enorme en la comunidad panameña, en un sector de la población panameña en torno a este tema, y eso lo evidenciamos en redes sociales cuando vemos a personas hablar de saquen el dinero del canal, que devuelvan lo robado, que los empresarios morosos paguen lo que deben, porque ahora todos los empresarios son morosos de la cuota obrero patronal. Se ha satanizado al sector empresarial cuando lo que se calcula puede ser la deuda o la morosidad es de 300 millones de dólares, de la cual hay un alto porcentaje, doctor Pérez Valladares, de empresas allí que ya hace rato que no existen en este país y que son dineros incobrables. Entonces, ¿cómo hacemos, y siguiendo con el punto de Lisbeica, para que la gente logre escuchar precisamente planteamientos sanos, planteamientos correctos y no voces que lo que quieren es generar el caos sembrando mentiras? Álvaro, si se cobrara todo lo que le deben a la Caja del Seguro Social los patronos morosos, si el Estado, el gobierno nacional, cumpliera con sus obligaciones y hubiera aportado lo necesario para no tener morosidad con la Caja del Seguro Social, si se encuentra que se robaron un centavo y lo vamos a mandar a buscar y a prender precio y a buscar la forma como recuperarlo, si se hace todo eso, el déficit de la Caja del Seguro Social en el programa de IBM continúa. Es decir, esa no es una solución, y hay que decirlo. Hay que decirlo con cifras. Tú acabas de mencionar 300 millones de dólares, sería lo máximo que se puede esperar recabar de personas, de empresas que no han pagado. ¿Y cuánto es el déficit de este año? 1,000 y pico. O sea, eso no son soluciones viables, ni mucho menos nos van a llevar a solucionar a largo plazo el tema del IBM. Hay que decirlo, hay que permanentemente estar explicándolo, no solamente en los medios tradicionales, sino en todas las redes sociales, y hay que montar un equipo para eso. Y decir, esto es mentira, y es mentira por esto. Y no creas en esta otra porque tampoco es verdad. Hay que educar, pues. Hay que educar sobre las finanzas de la IBM y de las finanzas de la Caja del Seguro Social y las finanzas públicas a la población en general. O sea, a ver, vamos a tomar los aportes del Canal de Panamá. Ah, muy bien. Pero es que esos aportes del Canal de Panamá ya están gastados. Así que, ¿qué es lo que vas a tomar? Lo que el canal propone dar este año ya está en el presupuesto de gasto del Estado. ¿Cuáles son entonces lo que vas a hacer? Tendrías que recortar la totalidad de los subsidios, tenías que dejar de hacer inversiones para dedicar esos ingresos al tema de un hueco creciente, de un hoyo negro creciente. Es decir, eso no es solución, eso es demagogia. Presidente, cuando a usted le tocó ejercer el gobierno, hizo cambios estructurales importantes. Uno de ellos fue la privatización, que en realidad fue la conversión de empresas estatales a empresas mixtas en el sector eléctrico. A partir de ese proceso hasta hoy se ha invertido más de 11.000 millones de dólares en el sector eléctrico privado, la mayoría privado. Este tipo de experiencia y el proceso de la eliminación del sistema colonial nos permitió a nosotros duplicar la capacidad de producción del país. Ahora nos enfrentamos a estas reformas estructurales. ¿Qué hizo usted en ese momento de la privatización y qué es las cosas que debe hacer la sociedad, no el gobierno? Yo creo que con usted creo que el presidente Mulino está interesado y no le queda más otro camino que enfrentar el problema de la Caja del Seguro Social y otras reformas que hay que hacer. Pero ¿qué cosas usted cree que son importantes para recuperar también a los partidos políticos en este debate? Esa es la pregunta de los 100,000, ¿no? Los partidos políticos son tan buenos como la gente que los lidera y con la gente que los integra. Yo creo que nosotros tenemos un déficit de educación, no solamente formal, sino de educación política. Yo creo que la democracia supone un conocimiento mínimo de la población sobre las necesidades estructurales de un país, sobre su participación política, sus deberes y sus derechos. Yo creo que no lo tenemos. Yo creo que nosotros tenemos que empezar, empezando con una próxima generación,
Bueno, a mí me da mucho gusto ver a los muchachos nuevos en la asamblea porque tienen unas ideas que son interesantes. No comparto algunas, pero son interesantes. Es la expresión de una educación nueva. Yo creo que nosotros tenemos que empezar por educar cívicamente. A mí me dieron cívica cuando yo estaba en la escuela primaria y secundaria. Esa materia parece que la eliminaron. ¿Se eliminó? En el periodo 2009-2014. Bueno, imagínate tú tienes que tener una educación cívica para saber cuáles son tus derechos como ciudadano, pero también tus obligaciones como ciudadano. Y yo creo que en la medida que podamos ir transformando esos nuevos jóvenes, en esa misma medida iremos mejorando el sistema político panameño y particularmente los partidos políticos. Porque en estos momentos, y no hago ninguna excepción, en estos momentos los partidos políticos no representan ninguna idea ni objetivo de ninguna clase. Representan intereses de los que están al frente de los partidos políticos. Ok. Hablando de partidos políticos, casualmente ayer veía yo un comunicado del PRD, doctor Pérez Valladares, que hablaba de renovación del partido. Aquí la tengo, la información. Y dice, en el día de hoy, durante la reunión ordinaria del Comité Ejecutivo Nacional, se acordó convocar a todas las estructuras del partido para iniciar el proceso de renovación con la elección de un CEN transitorio en septiembre del 2025. Este comité será responsable de organizar todos los procesos electorales rumbo al Congreso Ordinario del 2027. Con esta decisión, el Comité Ejecutivo Nacional adelanta la renovación del partido un año antes de lo que establece el estatuto. Y basado en eso, me escribió un miembro del PRD que ocupó cargos importantes en el partido, y me decía, esta fracasada dirección política está haciendo todo para enterrarnos. Ese CEN transitorio se escogería en un directorio que ellos piensan controlar, y el Congreso Ordinario para elegir una nueva dirección política sería en mayo del 27, 3 años después de la derrota del 24 y 2 años antes de las elecciones, casi sin tiempo para reorganizar el partido hacia el 29. ¿Qué piensa usted de esto, doctor? Bueno, vamos a ver. En primer lugar, yo siempre soy de los que creo que en este tipo de situaciones la culpa es huérfana, de padre y madre. La culpa no es de nadie y es de todos. Tratar de inculpar exclusivamente al Comité Ejecutivo Nacional por la pérdida de las elecciones es una mentira. Yo creo que hubo 500,000 votos del PRD que se fueron a votar en otras circunstancias y con otras candidaturas. Lo primero que hay que hacer es analizar por qué pasó eso. Es decir, el culpable no es necesariamente y exclusivamente el Comité Ejecutivo Nacional. Yo creo que la culpabilidad viene de mucho antes. Te comento lo siguiente. En mi administración al principio me di cuenta que se estaban llenando de solicitudes de afiliación al PRD, porque era el mecanismo para presentarse a lograr un empleo público. Yo creo que esa no es la función de ningún partido político. Y además no es la función del Estado darle empleo a 4 millones de panameños. Yo lo que hice fue cerrar las inscripciones, porque además nosotros pensábamos que debíamos tener un partido con formación. Es decir, aquel que quiera ser miembro de nuestro partido tiene que pasar un proceso de formación política. Las administraciones que siguieron eliminaron eso y abrieron la puerta a una montonera, 600,000 personas, y el PRD y su candidato sacó 100 y pico mil votos. Es decir, el fracaso empieza entonces, cuando tú abres la puerta para que se inscriban personas que no tienen ningún interés ni siquiera en estudiar políticamente lo que nosotros planteamos como nuestros objetivos, sino que tienen el interés de lograr algún favor o algún nombramiento. Y eso es la causa fundamental de lo que estamos viviendo. Aparte de eso, nosotros dijimos con suficiente antelación, es un error que la dirección del PRD esté en manos de diputados. No porque tenga nada en contra de los diputados, sino porque sencillamente los intereses de los diputados, en muchas ocasiones,
no coinciden con los intereses del partido ni del país. Yo creo que estamos pagando las consecuencias de eso. Bien, dicho eso, echarle la culpa ahora al Comité Ejecutivo Nacional es un facilismo que además no es correcto. La culpa es de todos, los que históricamente cometieron los errores, la gente que se inscribió buscando favores políticos, los 500.000 que votaron fuera de nuestras organizaciones políticas. Yo creo que lo que cuenta, lo que tiene que hacer, además tienes un problema legal, o sea, tú no puedes de buenas a primeras porque te dio la gana llamar a un congreso y hacer, no, hay pautas legales que tenemos que seguir. De manera que yo creo que lo que está haciendo el Comité Ejecutivo Nacional, a lo mejor a mí me gustaría que fuera más rápido, pero lo que está haciendo es lo correcto. Hacer un análisis, hacer una gira, evaluar qué nos pasó, buscar los culpables que somos todos, buscar cómo se rectifica. Yo quisiera que ese 500.000 de personas que votaron fuera del partido se largaran. Nosotros no necesitamos esos 500.000 montoneras que se vayan para otras organizaciones o que se queden en su casa. Yo quisiera hacer una purga y recobrar el partido a lo que originalmente fue. Un partido con objetivos, un partido serio, con formación política adecuada y con gente que le interesa transformar el país sobre la base de un objetivo. Así es que, no, yo creo que ese facilismo de que vamos a cambiar el CEN porque ellos son los culpables y en consecuencia cambiándolo se arregla todo. Falso. Eso es falso. ¿Tiene futuro político el PRD con lo que pasó en esta última elección? Doctor Pérez Valladares, ¿cuál es su visión? Tiene futuro en tanto en cuanto podamos hacer las cosas que necesitamos hacer para rectificar los errores que nos llevaron a esto. Si seguimos por ese camino y que no, vamos a cambiar a los que están en el CEN y vamos a poner a otro, eso no va a solucionar el problema. No, deja las inscripciones abiertas, que se inscribe el que quiere. Tampoco. O sea, si nosotros no rectificamos los errores de todos, bueno, obviamente entonces el partido está condenado a pasar lo que le ha pasado a los partidos grandes tradicionales de este país, que podemos leer la historia, la Coalición Patriótica Nacional, los partidos liberales, en fin, todo lo que ha pasado no solamente en Panamá, en todos los otros países que conocemos. Así es que yo espero que hagamos un alto, que hagamos una reflexión, que hagamos una especie de gira nacional consultando, explicando, oyendo por qué nos pasó, qué hicimos mal, no qué hizo mal el Comité Ejecutivo Nacional, para pasar lo que pasó. Y luego de eso, entonces se tomarán algunas decisiones. Vi una glosa hace unos momentos aquí en los medios de comunicación que hablaban de la figura de Balbina Herrera como secretaria general en ese CEN transitorio. ¿Cree usted que Balbina Herrera sería una opción o ya debemos ir en vías de que en el partido se integren o al partido se integren a la dirección nuevas figuras de la política nacional? Yo creo que tú necesitas una combinación de experiencia y juventud. Yo no califico ni descalifico a nadie. Balbina podría aportar, pero tú sabes, no es la solución. O sea, nosotros tenemos que conformar un grupo político que represente las diferentes partes del partido, que esté conformado incluso por sangre nueva, por dirigentes nuevos que vengan destacándose, bien formados, políticamente hechos, con experiencia por el otro lado. Ese es facilismo, es decir, vamos a poner a fulano y aquí está sutano. Eso no va a funcionar así. El escándalo de uno de los miembros del CEN del PRD, el caso del diputado Raúl Pineda, ¿cómo lo valora usted? ¿Esto impacta negativamente a la imagen del partido? Cualquier caso de ese tipo impacta negativamente a cualquier organización de la cual sea miembro la persona. En primer lugar, tenemos que decir que es un caso pendiente, o sea, no se ha aprobado. Uno puede condenar cuando hay condena, cuando hay prueba y ya ejecutoriada. Mientras tanto, sí hay una acusación, sí hay una investigación. Y yo sí creo que hubiera sido aconsejable en ese momento tener el carácter de decir, ¿tú sabes qué? Time out. Yo me separo
de todos los cargos que tengo hasta tanto esto se solucione porque soy inocente. O al contrario, voy a defenderme porque sí tengo culpabilidad. Pero sí, en efecto, Álvaro, o sea, tú no puedes negar de que una situación de esa afecta al colectivo. Sí lo afecta, por supuesto que lo afecta negativamente. El caso de la reforma a la Constitución, ¿usted lo ve factible en este quinquenio como está planteado el escenario político? Yo lo que creo es que no estoy seguro que esa sea la solución de nada. Sí, las reformas constitucionales lo único que te dan es una estructura legal sobre el cual se va a girar las leyes de las cuales va a depender la acción diaria. ¿Qué es lo que tú vas a cambiar de la Constitución que haga una gran diferencia en los problemas sociales que tiene? ¿Qué es lo que tú vas a cambiar en la Constitución para asegurarte, hombre, que las poblaciones tengan agua 24 horas al día? ¿Qué es lo que tú vas a cambiar en la Constitución para que el servicio público de salud sea adecuado? O sea, los problemas nacionales no se solucionan con idearios, quimeras de cambios constitucionales. Porque es que esa Constitución la hizo los militares. Bueno, cambiamos las cosas que de alguna manera significan autoritarismo militar, pero eso no significa que vayamos a solucionar los problemas nacionales. Entonces, es un tema de planificación, de voluntad de hacer los cambios y no de cambiar una Constitución, pues. Por supuesto, Álvaro, por supuesto. Es un tema de ir abordando las soluciones a los problemas con un plan adecuado que nos lleve a un quinquenio de mejoras. O sea, yo no creo ni siquiera que en 5 años tú vas a poder lograr el 100% de la solución de los problemas. Tú puedes empezar a un camino de mejoras que se tiene que continuar para asegurarnos de que las prestaciones que recibe la sociedad sean las adecuadas en todos los aspectos. En electricidad, en telefonía, en seguro, en los servicios policiales, en los servicios públicos, o sea, todo el conjunto que hace que la sociedad tenga orden y pueda caminar hacia un objetivo común. Oiga, el futuro de Ricardo Martinelli, que se encuentra en este momento ya desde hace varios meses en la Embajada de Nicaragua, y luego de escuchar el duro planteamiento hecho por José Raúl Mulino a la periodista Jenny Pérez de la cadena DW de Alemania, cuestionando el régimen de Nicaragua y viendo que hay un proceso en la Corte, una demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el abogado Carrillo o por el tema del principio de especialidad. ¿Cuál cree usted que es el futuro de Martinelli y si representa un problema para José Raúl Mulino en este momento? Bueno, yo creo que el presidente Mulino ha sido claro en cuanto a que él podrá ayudar en lo que él pueda ayudar al presidente Martinelli, que esté dentro de lo legal. Eso significa que si la Corte decide que en efecto se violó el principio de especialidad, bueno, tendrán las consecuencias. Aunque yo entiendo que ya ha habido pronunciamientos anteriores sobre ese principio de especialidad, tanto de los jueces como de la Corte. Pero bueno, ese es un tema legal que yo no manejo. Lo cierto es que yo creo que el presidente Mulino ha dado muestras claras de que el presidente es él, de que él es amigo del presidente Martinelli, pero el que tiene la responsabilidad y el mando ahora mismo es el presidente José Raúl Mulino. Don Ernesto, una última pregunta que tengo de mi parte, escuchando de los partidos. Los partidos políticos, aquí y en todos lados del mundo, son los agentes de transformadores de la sociedad. Los partidos políticos son los agentes transformadores de la sociedad, en la medida en que esos partidos comprendan los cambios que hay que hacer en esa sociedad, no los cambios que hay que hacer para mi vida personal. Usted, en el caso de las reformas, la Constitución panameña es una constitución progresista, de derechos en términos generales. Entrarnos a discutir la Constitución en el marco de una serie de problemas importantes que tenemos que resolver constituye un elemento de desviación hacia los temas que tenemos que atender con urgencia y resolverlos. Los temas constitucionales para mí son puntuales, a 1, 2, 3, 4, 5, probablemente el tamaño de la asamblea, probablemente el problema de los circuitos electorales, unos cuantos cambios puntuales, pero en el contexto, la Constitución panameña da las condiciones adecuadas para que
los partidos, si tienen buenos cuadros, yo estoy de acuerdo con usted, un partido de 600.000 no es un partido. Ese partido PRD es más grande que el Partido Comunista de China, proporcionalmente. Entonces, creo que esto es la elección. ¿Cree usted que los partidos tienen espacio realmente, si hay actitud para entender que hay que hacer cambios? Cambios no solo en el partido, sino cambios en la sociedad, acorde con el criterio de no estar demonizando ni a los trabajadores, ni tampoco a los empresarios. Aquí tenemos una demonización contra los empresarios, que son a los que yo aspiro que nuestros muchachos sean empresarios en la nueva tecnología que se ha generado. Si nuestros muchachos fueran empresarios, las jubilaciones solas no son suficientes para el futuro de esos muchachos. Ellos tienen que producir un ahorro. Para producir ahorro hay que generar riquezas. Yo lo único que te puedo decir es que estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo lo que espero es que haya, poco a poco se vaya creando una nueva cultura política que les permita a los panameños tener mejores opciones de partidos políticos conformados por mejores dirigentes. Dicen por ahí que cada dirigente le imprime su propia personalidad a la organización que dirige. Eso significa que tenemos que crear dirigencias capacitadas políticamente, honestas, que tengan objetivos claros y que sea la sociedad quien juzgue si esos objetivos de país, si esas propuestas de esos partidos políticos así reformados son lo que necesitamos y lo que queremos. Yo coincido plenamente contigo. Además, yo también estoy totalmente de acuerdo con que tenemos que reeducar a nuestra educación, tiene que reeducarse para poder producir la suficiente capacidad instalada para que esos muchachos puedan acceder a ser empresarios, a tomar estos mecanismos de producción que los lleve a generar riqueza, y esa riqueza se transforme en su mecanismo de ahorro para poder tener una jubilación eventualmente apropiada y adecuada. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en eso. Y bueno, tenemos que dejar de demonizar a las demás personas, sobre todo a la empresa privada, sobre todo a los que son exitosos dentro de la empresa privada, porque es que aquí hay un mecanismo de demonización que resulta que todo aquel que ha sido exitoso en su vida es porque es un vivo, o es un ladrón, o lo heredó. Bueno, ninguna de esas cosas son ciertas. En muchas ocasiones la gente exitosa en su vida lo es porque se educó adecuadamente, porque bajó el lomo a trabajar adecuadamente y porque fueron exitosos haciendo las dos cosas. De manera que yo creo que tenemos que crear un nuevo ambiente social para poder poner a esas personas como a los que tenemos que imitar y no condenar. Cerramos, Lisbeth Lescano. Sí, y hablando de educación, doctor, justo no sé si estamos en el camino correcto. Una de las decisiones que se ha tomado o las iniciativas que se tiene por parte del Ministerio de Educación actualmente es dotar a nuestros estudiantes en todo el territorio nacional de computadoras, de laptops. ¿Qué le parece esta decisión que justo se ha tomado iniciando la gestión actual del presidente José Raúl Mulino? Yo tengo que decir que no estoy de acuerdo. Yo no veo que ningún sistema educativo, por ejemplo, del país más rico del mundo, de los Estados Unidos, le regale computadoras a ninguno de sus estudiantes. Yo entiendo que en todos los aulas escolares puede haber computadoras debidamente conectadas a Internet para el uso de los estudiantes. Pero esto de estar regalando un equipo para que se lo lleven a su casa, a mí no me hace ningún sentido. Yo creo que en tanto en cuanto nosotros podamos mantener a más muchachos dentro de las aulas escolares, incluso después de las horas de clase, para que puedan usar los servicios de computación y de Internet, es mejor, es más positivo para ellos. Así es que yo revisaría el programa para que estuviéramos seguros, primero, de que las escuelas tienen Internet, tienen acceso a Internet, y segundo, que tenemos en esas escuelas suficientes aulas equipadas con equipos permanentemente de la escuela para el uso de los estudiantes. Bueno, gracias, doctor Pérez Valladares, que tenga excelente día. Gracias, igualmente a ustedes, muchas gracias. Gracias. Vamos entonces a información deportiva. Para que lo sepa, el doctor Pérez Valladares se graduó en la escuela de Wharton, que es una escuela en donde para poder entrar usted tiene que ser estudiante de honor. ¿Y no le regalaron la computadora? Ni le regaló nada. Viene de una gran escuela, aparte que es un hombre inteligente, ¿no? La computadora no resuelve. Entonces, que a nosotros nos cuesta decir a alguien, hey, esa es una persona inteligente, esa es una persona trabajadora, Álvaro es un buen periodista, usted es una buena periodista. O sea, nos cuesta reconocer el talento
porque la mediocridad siempre trata de poner a todo el mundo al mismo nivel. Es que la computadora no forma estudiantes, No, además, ni resuelve el problema educativo del país. para poder que un muchacho use esto, tiene que entender la matemática, que es un lenguaje, tiene que entender la ciencia. Y eso no lo da una computadora. Bueno, Le pregunto al doctor Valladares sobre educación justamente porque cuando lo escucho y sus intervenciones, creo que es una persona que cree en la educación, que apuesta a la educación, y justo por eso mis preguntas fueron en esa dirección. bien, vamos a deportes. Deportes.